Vaya que la situación está todo lo que da. En este momento, allá en los juzgados federales del Reclusorio Norte en la Ciudad de México, aún se discute si Emilio Lozoya debe de seguir su proceso en prisión preventiva o en libertad. ¿Qué es lo que va a suceder? Esa es la gran pregunta. Luego de que hace unas horas el juez le concedió 30 días para que pueda reunir todas las pruebas para poder, pues, en contra de sus acusados, ¿no? En contra de todos estos acusados que dio a conocer ya en las audiencias pasadas. Pero ¿qué interpretación le damos a todo lo que se está viviendo en este miércoles? ¿Qué va a pasar con Emilio Lozoya? Esa es la pregunta que pongo sobre la mesa y saludo con muchísimo gusto a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, vaya tema. Vaya tema, Magda. A ver, yo creo que se está jugando la impartición de justicia. Se está jugando los dichos del presidente de que en este sexenio se iba a combatir la corrupción. Se está combatiendo, se está tratando de mostrar con este caso, mucho más que la castigo, la sentencia merecida para el señor Lozoya. Me parece que tiene mucho significado y por eso su relevancia, porque bien, un exdirector de una empresa paraestatal que recibe $10 millones de la empresa Odebrecht, ¿sí? La empresa corruptora brasileira que lo hizo con muchos dirigentes del mundo, con muchos políticos del mundo para obtener beneficios de contratos. Y fue lo que hizo en México también. Y en México encontró también a esta rama, encontró a este funcionario ligado al presidente Enrique Peña Nieto, ¿sí? Dispuesto a recibir sobornos de varios millones de dólares a cambio de construcciones, a cambio de obras, a cambio de obras públicas y de varios millones de pesos. Entonces, ¿pero qué es lo que se está jugando? Pues lo que ha venido sucediendo, Víctor, ¿sí? Que este señor Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, pues ha estado burlando de la justicia en México, se ha estado burlando de la Fiscalía de la República, se ha estado burlando del presidente y se ha estado burlando del pueblo de México, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que ha hecho es exactamente venir pateando la bola sin presentar los elementos que pudieran de alguna forma implicar directamente a peces gordos, como es el tema de criterio de oportunidad o testigo protegido que le da esta oportunidad del gobierno mexicano para que, bueno, presente pruebas suficientes para demostrar que superiores a él recibieron sobornos. ¿Y quiénes son los superiores a él? Hay dos nada más: el exsecretario de Hacienda y el expresidente Peña Nieto. Sí, no hay otros, ¿sí? Y como sigue pasando esto, y luego salió en esta fotografía cenando allá en un restaurante lujoso de la Ciudad de México cuando está sujeto a proceso, pues eso es una afrenta, como dijo el presidente, es una afrenta a la justicia, a la Fiscalía, y que parece que no están dispuestos a pasar. Entonces, yo divido el tema en el tema político y de conveniencia para este gobierno y el otro, el tema jurídico, Víctor. Sí, totalmente de acuerdo, Raúl. Y ahora sí, el gusto se rompe en géneros. Y el caso de Lozoya es un caso tan emblemático y tan interesante en muchos sentidos que puede tener divisiones y subdivisiones, si lo quieres ver así. Yo veo tres momentos. Uno, primero, dicen que periodista sin malicia no es periodista, o periodista que no es mal pensado no es un buen periodista. A mí eso de que de nuevo a diciembre se me hace un cuento un poquito medio largo, ¿no? Ha tenido un año, no ha presentado nada. Bueno, ¿qué va a pasar en diciembre? Pues todos vamos a estar embolados en las fiestas decembrinas, en la dinámica propia de este mes, que por excelencia es un mes en el que tiendes a relajarte, a olvidar, a cerrar carpetas y a decir: yo ya no quiero saber ni de política, ni de corruptos, ni de ladrones. Buenas fechas para poder volver a negociar, alargar, o ve tú a saber qué nueva cuenta vayan a sacarle a Emilio Lozoya. Segundo, Emilio Lozoya es el personaje por autonomacia de los villanos favoritos que pasan a esta larga lista de villanos favoritos que tiene el país y que son ejemplo de lo que este México no quiere. Entre Carlos Salinas de Gortari, entre La Quina, entre la profesora Elvester, Romero Deschamps. O sea, hay personajes que se han convertido en símbolo de lo más nefasto que tiene este país. Particular mensaje el de Emilio Lozoya, porque se trata de un hombre preparado a carta cabal, el típico delincuente de cuello blanco, pero que es un delincuente y que muchas veces con sus acciones, para mi gusto, Raúl, hacen más daño que la propia delincuencia que maneja una pistola o
o un arma. Pero bueno, ahí están las cosas. Ahí y por otro lado, sí, este baile de juegos en el que ahora nos mandan de nuevo a diciembre y donde tú mencionas a 2, pero estamos hablando de que hay 14 involucrados, Raúl. Déjame mencionártelo rápidamente. Peña Nieto, como bien lo decías tú, Felipe Calderón también está mencionado, Luis Videgaray, está el gobernador de Tamaulipas, está Francisco Domínguez, el exgobernador de Querétaro, Salvador Vega, el senador, que creo que está en la cárcel él, no, sácame de la duda, o Jorge Luis Lavalle, creo que es Jorge Luis Lavalle el que está en la cárcel. Hay uno nada más, así sí, es. Así David Penchina, Ricardo Anaya, Ernesto Cordero, Antonio Mid, José Antonio González Anaya, el exdirector de Pemex, Carlos Treviño, Rafael Carabelo, también, y hasta Carlos Salinas de Gortari. Todos esos personajes han desfilado en la lista de señalados por este personaje y es increíble que estas fechas ninguno ha sido, cuando menos, llamado a declarar, por Dios. Así es. A ver, por eso me parece que este caso hay que dividirlo muy claramente en estos dos, en el tema político, ¿sí? Porque, ¿qué ofreció Emilio Lozoya? Bueno, ¿qué ofreció su papá? Porque realmente el que hizo la negociación con la Fiscalía General de la República para que se le otorgara el criterio de oportunidad, es decir, testigo protegido, fue su padre, que negoció precisamente con la Fiscalía, que se iba a entregar, fue extraditado de España, donde se daba la gran vida, y supuestamente iba a dar nombres. Esto, lógicamente, ante la Fiscalía General de la República y al actual gobierno les brillaron los ojitos, seguramente, ¿sí? Aquí nos va a dar los elementos necesarios para poder enjuiciar en un momento dado al expresidente Peña y desde luego también al exsecretario de Hacienda y toda esa red de corrupción que se generó en este asunto. Por cierto, recomiendo el libro que se llama Lozoya el traidor, de Mario Maldonado, que ha documentado, el periodista ha documentado en ese libro cada uno de los abusos que hay. Por ejemplo, esa anécdota que sigue siendo insultante para muchos mexicanos. Tú sabes dónde está Petróleos Mexicanos, la torre de Pemex, claro, ahí en Marina Nacional, en la Ciudad de México, ¿sí? Y narra en su libro cómo de este señor Lozoya, cuando era director de Pemex, imagínate el poder y la opulencia y el desgaste, ¿sí? Viajar en helicóptero de la torre de Pemex, ¿sí?, a la torre de un banco que estaba en Reforma, ¿sí?, a 15 minutos en vehículo. Pero el señor se daba el lujo de viajar en helicóptero de Pemex, pagado por todos los mexicanos, de la torre de Pemex a Reforma, y bueno, pues todos los excesos que ya se han señalado, ¿sí? Involucró a su mamá, involucró a su hermana, sí, se divorció de su esposa para tratar de salvar algo de los recursos. En fin, un hombre que, híjole, el clásico delincuente de cuello blanco, como tú bien lo has señalado, sí, y desde luego en esta red, confeso de haber recibido $10 millones de Odebrecht, $10 millones de dólares, el haber vendido esta planta de agronitrogenados, sí, haberla comprado, perdón, a un sobreprecio cuando era chatarra. El señor Ancira, que también estaba detenido, ya ofreció pagar el sobrecosto y ya se peló, ¿sí? En fin, todo este tipo de cosas, ¿sí?, en donde está este entramado y que justificaba perfectamente el sexenio más corrupto, el de Peña Nieto. Por eso veo que hoy, luego de esa exhibida de la fotografía en el restaurante y que es una afrenta a la fiscalía, al pueblo, a la autoridad, sí, políticamente, sí, el señor debe estar proceso en la cárcel y ser enjuiciado y ser castigado y recuperar el dinero, sí, a favor de los mexicanos. Eso debería de ser en un país de justicia, pero híjole, hay tantos intereses, sí, y esto les brillaron los ojitos, como ya decíamos, a los del actual gobierno para poder, pues, demostrar lo corrupto que era el sexenio de Peña Nieto, que todo el mundo lo sabe, Víctor. Aquí la duda es, Raúl, si todo esto pasa por la bendición y el visto bueno del propio presidente Andrés Manuel López Obrador, o es la incapacidad del fiscal de Gertz Manero, que por cierto cada vez se va desbarrancando más ante la opinión pública por esa, no sé si ineptitud, o por estar amarrado de las manos,
o por no tener el carácter de un hombre que pues finalmente ya no tiene nada que perder por su edad, por su prestigio y todo, pero no sé si pasa por ahí por la fiscalía, pero ni duda cabe que este es un gran tropiezo, es un hierro más, es un clavo pues en la administración de Andrés Manuel López Obrador, que ofreció para este país justicia y acabar con la corrupción. Es preocupante, claro que es preocupante, porque este jueguito de que ahora se va a diciembre porque pues está esperando unos papeles de Brasil, que no sé qué documentos necesita para poder terminar de amarrar el caso, me suena más bien a un acto de distracción y de alargar un caso que ya se alargó demasiado y que se ha convertido en la burla no solo de los personajes que tú mencionas, sino de todo el pueblo de México, que es pues indignante e insultante. Dicen que a veces una imagen es más convincente que pues todas las palabras que uno pueda decir. Y esa imagen de este personaje comiendo en un restaurante fino, celebrando con otro grupo ahí de personajes de dudosa calidad moral, diría yo, porque pues caray, se necesita poca calidad moral para poder convivir con un personaje así, cuando lo deberían de estar reprobando totalmente, te habla de cómo estamos en materia de justicia en este país y de lo mal que se siente uno ante el extranjero también, Raúl, porque también en el extranjero nos ven y nos ven con malos ojos en ese sentido. Pues sí, pero ya ves lo que pasa muchas veces en la mañanera, ¿no? Iba a hacer referencia hoy al caso de las mentiras sobre este reporte de corrupción. Sí, por es fin. verdad, pero no es mentira, ¿o qué fue lo que Es verdad, pero es falso. Pero es falso. Sí, entonces, bueno, a ver, ¿qué pasa? Pero esas son exactamente las ocurrencias que hay en este sentido y, bueno, para desgracia de los mexicanos, el tema de la corrupción, Víctor, es un tema vigente, no se ha acabado. Me parece que el dar estos 30 días más, después de casi un año, para que el señor Lozoya presentara las pruebas contundentes de los 70 involucrados en su denuncia, porque él denunció a 70 personas, de las cuales ya decías eran 14 o 17 los que de alguna forma 17 estaban señalados directamente, pero en la denuncia eran 70 personas. Sí. Necesita presentar las pruebas. Dijo que tenía videos que no se han visto. Dijo que tenía las pruebas suficientes que no las ha mostrado. Entonces, pues esto pareciera un juego, como tú bien dices, simplemente para prolongar, para alargar, para seguir poniendo cortinas de humo y el actual gobierno también aprovechar este tipo de denuncias para agarrar selectivamente a algunos elementos que le conviene políticamente también seguir. Una lástima en lo que es el tema de impartición de justicia y de impunidad, Víctor. Sí, caray, una lástima, porque además diera la impresión de que en su ánimo y en su animosidad, igual que porque ese helicóptero que tú mencionas también se utilizaba para ir a las oficinas de Altos Hornos, de Ancira. Entonces, entre pillos te veas, ¿no? Que la verdad se ríen y presumen entre sus puros, sus vinos caros y su comida cara, se burlan de la cara de los mexicanos, porque saben que nada pasa en este país, ¿no? Nada pasa, y cuando pasa, vuelve a nada pasar, ¿no? Tienen el recurso y el dinero. ¿Recuerda la frase de este personaje, no? Tengo el dinero y el tiempo suficiente para partirle ya sabes qué, a todos los mexicanos. Ahí estamos. Lamentable. Ahí está, Víctor. Muchas gracias por tus comentarios en ese análisis de esta tarde. Estamos atentos de lo que está ocurriendo ahí en el reclusorio norte y saber, bueno, si este señor se queda, sigue en su juicio en prisión como debería de ser, o que presente las pruebas para que ese criterio de oportunidad, esa oportunidad que le da el gobierno de ser testigo protegido, esté debidamente justificada para que realmente presente las pruebas de peces gordos. Sí, ojalá lleguen. Vamos a ver. Gracias, Víctor. Vamos a seguir informándole a la audiencia.